En los tiempos que corren, la ciencia y los científicos aún no encuentran el canal apropiado para hacerse escuchar. Y tienen mucho que decir. Bienvenidos a la playa de la ciencia, donde los artífices del progreso en nuestro país al fin cobran voz. Esto es Science Beach. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. ¿O sí? Pero no es momento de discutir los proverbios y cantares de Antonio Machado, sino de conocer el brillante camino recorrido por el doctor Néstor Álvarez Ayerza, nuestro invitado de hoy. Néstor se licenció en Bioquímica por la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta también con un máster de profesorado y un máster en biotecnología biomédica. También es doctor en bioquímica y biología molecular. Su tesis se centró en el estudio de un inhibidor de la colina quinasa y la relación con la formación de fosfolípidos de membrana y con el cáncer de mama. También pudo trabajar en lipidómica con un grupo de investigación puntero en la Universidad de Stony Brook en Nueva York. Después de la defensa de su tesis, dio un volantazo profesional realizando un tercer máster, un MBA de industria farmacéutica, y pasó a formar parte de la plantilla de Bristol Myers Squibb. En esta empresa se ha desarrollado como asesor científico o MSL enfocado en el área de los tumores torácicos, de cabeza y de cuello. Tendremos la suerte de que nos describa en primera persona su experiencia en el mundo académico y de la investigación pública y en la industria farmacéutica y la empresa privada. No esperemos más para acercarnos a la trayectoria de este excelente profesional. Yo nunca he pedido un aumento de sueldo. Fíjate, ¿eh? ¿Te lo han concedido? Me lo han concedido. Joder, pues muy bien. O sea, que lo has pedido con conocimiento de causa, sí, intuyendo que a lo mejor te lo merecías y caías. Varias veces. Varias veces, ¿no? Fíjate, nosotros ni lo pedimos, ¿no? O sea, a diferencia de Arias, nosotros ya sabemos que no se puede. Que no va a haber, ¿no? No hay posibilidad, sí, pero bueno. Vale. Yo nunca he ido de empalmada a trabajar. No voy a beber porque siempre ha habido alguna hora de sueño, ¿no? Porque empalmada ¿Siempre? Técnicamente sería sin dormir, ¿no? Sí. Entonces no bebo porque siempre ha habido alguna hora de sueño, por razones. ¿Tú has bebido? Yo sí. En la tesis sí, ahora en la empresa no. Bien. Yo estaba haciendo memoria, pero yo creo. Y bien, rindiendo, bueno. Rindiendo mal. Pero rindiendo. Muy bien. Néstor, con tu permiso, me voy a quitar el abrigo porque Perfecto. Creo que hoy, con este sol de justicia, vamos a estar todos más cómodos. Y ahora sí, vamos a comenzar con esta entrevista, después de estas confesiones con el Yo Nunca. Néstor Álvarez, bienvenido a la playa de la ciencia. Ya hemos comentado en la introducción un poquito tu trayectoria y a mí me gustaría empezar por el principio, es decir, preguntándote por tu etapa predoctoral y por tu tesis que realizaste en la Universidad Autónoma de Madrid. Genial. En el CNB. En el CNB y en el IIB. Y en el IIB. Estuvo a caballo. Uy. Estuvo a caballo, perdonad que Sí. rompo la silla. Sí, yo comencé la tesis en el CNB porque mi laboratorio tenía una empresa asociada como una spin-off, pero luego nos tuvimos que mudar al IIB, que era donde mi director de tesis tenía la plaza. Entonces estuve en los dos institutos, ¿vale? Mi tesis al final iba de un inhibidor de la colina quinasa, y este inhibidor lo que hace es inhibir la fosforilación de la colina en fosfocolina, ¿no? La fosfocolina es el inicio de la síntesis de los fosfolípidos de membrana, al final, que son necesarios para que las células se dividan, ¿no? Esto tiene bastante interés a nivel de la oncología porque, como bien sabes, las células que más se dividen son las células tumorales. Si tú impides que las células se dividan, al final impides que la tumorización prosiga, ¿no? Entonces es verdad que cortas la cascada. Entonces, a nivel científico tiene bastante interés, luego hay que probar que realmente el inhibidor funciona, y mi trabajo lo que era sobre todo estudiar el mecanismo de muerte celular, ¿no? Y ver cómo las caspasas estaban implicadas o no, y ver cómo se producía esa muerte celular, ¿no? El mecanismo de acción de la muerte. Entiendo, o sea, creo que hay dos conceptos o dos áreas que son, por un lado, la oncología, pero también la lipidómica, por lo que comentas, ¿no?
y creo que tuviste la oportunidad de hacer una estancia en Estados Unidos. Quería que nos hablases también de esa parte. Con la beca predoctoral pude solicitar una estancia en Estados Unidos, en la Universidad de Stony Brook de Nueva York. Y ahí tuve la oportunidad de estar en un laboratorio de uno de los mejores sitios para hacer lipidómica. Y es donde realmente te das cuenta de cómo es la ciencia con dinero, ¿no? En Estados Unidos nosotros teníamos la máquina para hacer lipidómica, un HPLC Massas y podíamos hacer lipidómica todas las semanas, mientras que en España teníamos que pedir presupuesto, ver si teníamos ese presupuesto, mandarlo, tardaban 2 meses en darte los resultados y te queda un sinsabor, un poco de malestar, ¿no? Pensando, en España hay científicos muy buenos, pero con presupuesto muy bajo. La ciencia no puede avanzar a la misma velocidad. Es verdad, sí. Yo creo que ese comentario de los que, y es común a todos los que habéis estado, o que habéis cruzado el charco a Norteamérica, habéis vivido en Estados Unidos, en Canadá, habéis visto cómo es la ciencia sin límites financieros, digamos, ¿no? ¿Qué pasaría si en España, que se está haciendo muy buena ciencia, tuviésemos facilidad económica para poder afrontar los desafíos que nos marcamos? Totalmente. De hecho, yo sé que en Estados Unidos se valoran muy bien los investigadores españoles porque están muy bien preparados. O sea, al final, lo que es un investigador es su cabeza, ¿no? Lo que limita el país es tu laboratorio y el dinero que tienes para hacer los experimentos. Totalmente, pues sí, esas dos experiencias, ¿no?, que tú has podido vivir. En la tesis, en general, tú y yo hemos hablado alguna vez, nos conocemos de bueno, pues los problemas o el sufrimiento asociado a una etapa predoctoral en la que pueden surgir pues muchas cuestiones que afecten. No es solo llegar al laboratorio, hacer tus experimentos y tener tus resultados, hay muchas cosas que surgen. En tu caso particular hay un tema que a mí me llama la atención, no sé si te apetece hablar de ello o no, pero sí que me gustaría preguntarte, porque tú tienes un problema concreto en el que ya entran en juego pues derechos o a quién pertenece la información, a quién pertenecen los resultados, y al final el principal damnificado eres tú, porque tú eres un doctorando que quiere publicar sus resultados porque son el fruto de su tesis. No sé si nos puedes contar un poco de esa experiencia, digamos, un poco más desagradable. Sí, bueno, yo todavía no conozco ningún doctorando que cuando vaya a defender la tesis no esté quemado de la tesis, ¿no? Yo creo que es un periodo, y tú lo sabes también bien, que es un periodo que quema a las personas, ¿no? Porque das mucho de ti, normalmente además es tu primer trabajo en el que te implicas durante 8 horas o muchas más al día y tiene momentos de frustración. Entonces, en mi caso particular, como te he comentado antes, mi laboratorio creó una empresa, creó una spin-off, porque este inhibidor de la colinquinasa lo querían patentar y hacer un fármaco para él, ¿no? Entonces, de hecho, se llegó a probar en humanos. Luego, al final, bueno, en humanos no tenía la misma efectividad que en ratones y el fármaco, como otros tantos, pues no pudo proseguir, ¿no? Sí. Pero en ese momento que se crea la empresa, mi laboratorio, a pesar de estar en España, tiene mucho dinero y crece mucho. Éramos el laboratorio más grande que tenía en ese momento el CNV, y cuando fuimos al IIB también éramos el laboratorio más grande que había allí. Pero ¿qué pasa? Que la empresa empieza a crecer y ya chocan los objetivos empresariales con los objetivos científicos y se mezclan qué parte de la ciencia que se hace pertenece a la empresa y qué parte de lo que hace el laboratorio pertenece al final al ministerio, porque nuestra beca era ministerial, ¿no? Y entonces, bueno, empieza a haber disputas por esta información que acaban en denuncias y demás, y mi tesis queda en el medio. Al final, mi tesis está financiada por el gobierno, por el ministerio, pero los reactivos estaban pagados por la empresa. Entonces hay una disputa legal por quién es el dueño de esos datos. Mi tesis queda paralizada durante más de 6 meses. A mí se me prohíbe publicar toda información porque, de hecho, se mandó un burofax para prohibir la lectura de la tesis. Y tras 6 meses de disputa con la universidad, con mi laboratorio, con la empresa, consigo hacer una defensa de la tesis capada. Los datos que eran más interesantes y más innovadores a nivel de lipidómica son los que no aparecen en mi tesis. Eso va a quedar para mi recuerdo y la gente de la estancia de Estados Unidos, porque eso no podía estar en la tesis, porque al final las tesis son públicas, ¿no? Hay un repositorio público en la universidad de esa información y la empresa no quería que esa información fuese pública. De hecho, mi defensa de la tesis es la primera tesis privada
de la Universidad Autónoma de Madrid. Wow. Las tesis tienen que tener público porque es una universidad pública, tienen entidades públicas y hay público, ¿no? Aparte del tribunal. En mi tesis solo estuvo el tribunal de tesis, mis directores de tesis, todos firmaron un acuerdo de confidencialidad. De callarse en cuanto saliesen por la puerta. Efectivamente. Ajá. Y, Wow. y entonces la tesis que yo leo en realidad es el 50% de lo que yo hice, ¿no? Y luego tus familiares y amigos y compañeros te estaban esperando fuera, pero no podían escuchar lo que tú estabas diciendo durante la defensa. Wow. De hecho, yo no invité a gente porque podían estar en la parte de la introducción, Sí. pues, donde cuentas un poco el estado del arte, hasta donde tú empiezas, sí. Pero en ese momento yo tenía una diapositiva donde ponía, por favor, las personas que no han firmado un acuerdo de confidencialidad tienen que abandonar la sala. Y entonces no se quedó ni la gente de mi propio laboratorio, ¿no? En la introducción estaba la gente del laboratorio, vino mi madre y mi familia y salieron. Entonces yo no se lo dije a ningún amigo ni nada porque era absurdo. Claro, claro. Fue un poco un momento feo, ¿no? Pero después de 6 meses peleando por poder defenderla, que yo hubo momentos en los que dije, no la voy a defender, ¿no? Igual no soy capaz no me de... dejan leer mi Correcto. tesis. Entonces yo ya tenía unas ganas de, como sea y donde sea, me lo quiero quitar de en medio, ¿no? Totalmente. Joder, pues sí, casi de película, digamos, ¿no? Y con Un poco creepy. Eso, yo siempre digo que he hecho 2 tesis, una a nivel científica y otra a nivel de manejar situaciones estresantes y personas, ¿no? Y ya ahora sé muy bien también hasta qué punto estoy dispuesto a llegar y dónde no. Muy bien, pues sí, un aprendizaje, digamos, ¿no? Sí. Y creo que toda esta experiencia, no lo sé si fue totalmente decisivo para ese giro profesional que llevas a cabo después de defender tu tesis, no sé si eso fue la clave o hay más cosas detrás, pero tú decides pues hacer un MBA primero y luego iniciar tu carrera en el mundo de la industria farmacéutica. Sí. Formas parte de Bristol Myers Squibb. Ahí sigues, ¿verdad? O sea, ahí sigo. Cosa va bien, con tus aumentitos de sueldo que nos has comentado y tal, sí. todavía mejor. Pero eres, bueno, una figura que ya se ha comentado en este canal, la doctora Irene Rubio, que sigue una trayectoria parecida a la tuya. Ella es un poco más joven, va un poco por detrás en el tiempo. Tú también eres muy joven, aquí ya sabes que solo invitamos a la gente muy joven, pero los dos sois MSL, entonces ella comentó ya un poco qué era esto del MSL, pero nos gustaría saber qué es lo que haces tú o cómo describes tú tu figura de asesor científico MSL dentro de tu área concreta. Perfecto. Bueno, te voy a responder primero a lo que me has dicho, si fue decisivo o no para mi cambio a la empresa, y un poco entre ver cómo se hace la ciencia en España y cómo se hace en Estados Unidos, y que yo no podía haber publicado, con lo cual continuar mi carrera investigadora en España sin publicaciones, como tú bien sabes, es muy difícil porque no puedo optar a otras becas y contratos. Decidí dar un cambio laboral, ¿no? Y aposté por la empresa sin saber si me iba a gustar. De hecho, los comienzos tampoco son fáciles. Yo venía de ser mi propio jefe, entre comillas, y hacer mis experimentos y gestionar, y ahora pasas a ser un becario, eres el último mono que entra y haces papeles. Entonces yo dije, ¿dónde está mi pipeta? Pero vas evolucionando en la empresa y llegas a ser MSL, como bien dices. Es una figura que no es muy vamos, lleva 10 años en el mundo de la industria, 10, 15 años, y antiguamente eran todos delegados de ventas, ¿no? Los delegados de ventas llegan hasta donde llega la ficha técnica, digamos lo que es el prospecto de los fármacos, y los MSLs, que somos al final asesores científicos en el campo, en el campo me refiero en los hospitales. Sí. Vamos un poco más allá. Todos aquellos ensayos clínicos que se realizan que no están todavía dentro de la ficha técnica, o aquellas indicaciones que todavía no tienen aprobación europea o precio en España, son las que cubrimos nosotros, ¿vale? Entonces sí que es verdad que manejamos mucho más todo el tema de efectos adversos, pacientes especiales, ¿no? Al final, en los ensayos clínicos los pacientes están muy seleccionados. En la vida real los pacientes llegan de cualquier forma. Y entonces ese tipo de pacientes somos el que nosotros cubrimos también, ¿no? Nosotros no tenemos comisión de ventas, no vendemos el fármaco, porque se supone que todavía no se puede llegar a usar. Informamos al médico de las mejores opciones que tiene. Entiendo. Y en tu tema, en tu área,
o en tu nueva profesión, aunque ya diste el portazo, digamos, a la parte más académica, la oncología sigue muy, muy presente, ¿no? Es decir, eso parece que sí que ha permeado y te acompaña en ese momento. Sí, de hecho, sigo muy relacionado a la oncología. Yo la tesis la hice centrado en oncología en cáncer de mama y algo colon y pulmón, que es donde quizá más tenía que ver la colinquinasa en esta integración de los fosfolípidos, y ahora sigo trabajando en cáncer de pulmón y cáncer de cabeza y cuello, ¿no? Entonces sigo muy ligado a ello. La tesis pues también te ayuda a tener este background de saber leer artículos, de entenderlos, de entender un poco también a la oncología a nivel de biología molecular. Entonces sigo muy ligado a ello, ahora la parte más clínica, ¿no? También entender la parte estadística de los ensayos clínicos, por qué entran estos pacientes y no estos otros, ¿no? Un poco la selección de tipo de paciente, de tipo de tumor. Entonces sigo muy ligado a ello y es la parte también que más me gusta, ¿no? ¿Qué más te gusta? Muy bien. Pues eres un doctor que trabaja en una empresa privada, y yo cuando estaba preparando tu entrevista recordé una frase que me han repetido varias veces, o que se repite varias veces en nuestro ámbito, que es: la empresa privada no quiere doctores. Es decir, no es que ser doctor no sume, sino que incluso resta. Y a mí me choca un poco esta afirmación. Entonces, no sé si tú, que bueno, puedes, desde luego ya eres un ejemplo de lo contrario, ¿no? Pero no sé si a ti te parece que esto es verdad, que es mentira, es un mito, es realidad. ¿Esta frase es cierta? Yo creo que no es cierta, en mi caso no es claro cierta, que no. pero te voy a decir que depende también mucho del departamento de la empresa, ¿no? Al final los departamentos científicos como el mío, el departamento médico, aquí sí que va a sumar un doctorado, ¿no? No va a sumar tanto el que yo sepa hacer una PCR o sepa hacer diferentes Western blot, ¿no? Pero sí que va a sumar el conocimiento científico a lo que te he dicho antes, ¿no? El entender un artículo, el saber criticarlo también, ¿no? Porque a veces se publican cosas que dices, eso es impublicable, sí. Esto no tiene unos criterios mínimos para estar publicado. Entonces, para mí sí que suma. Es verdad que quizá no a tanto por el conocimiento que te genera, sino por el manejo de lo que es la ciencia en general, ¿no? El saber estar ante la ciencia. Al final, tu interlocutor van a ser médicos oncólogos, en mi caso, con lo cual tienes que hablarles de tú a tú. Y yo lo que me he dado cuenta es que a nivel de biología molecular, yo sé más que ellos. Ellos tienen alguna asignatura suelta de biología molecular, ellos se dedican a estudiar el cuerpo humano y las enfermedades del cuerpo humano, ¿no? Que yo no tengo ni idea. Pero a nivel de ciencia y del fármaco, sí, porque es a lo que me dedico, a estudiar mi fármaco, ¿no? Entonces, a mí en mi caso yo creo que sí que sirve. Quizá en otros departamentos más ligados a ventas o a marketing, quizá no sea tan necesario. Restar no creo que nunca reste. Yo creo que al final siempre suma. Y más en una época en la que estamos, que hay tanta competencia, que incluso aunque sea por un poco de titulitis, siempre conviene tenerlo, ¿no? Es un a más, ¿no? Sí, para mí suma. Totalmente. Tiene bastante sentido lo que dices, me cuadra bastante más que esa otra frase tan repetida, pero que a mí me dejaba un poco con la duda, ¿no? Una pregunta totalmente de opinión y personal. ¿Desaconsejarías en este punto hacer una tesis a alguien que vaya a empezar? Le dirías, no te metas en esto. A ver, no lo desaconsejo. Es verdad que ya hace años que leí la tesis. Yo leí la tesis en 2014, hace ya 7 años. Y si me lo llegas a preguntar en 2015, todavía quizás seguía bastante quemado y te hubiese dicho que no. Estabas encendido todavía, ¿no? Pero ahora no lo desaconsejo. Creo que es un aprendizaje en la vida, a mí me ha hecho madurar. Me encanta hacer ciencia, me encanta el hacer experimentos, pensar experimentos y de saber que estás como al límite de lo que se sabe, ¿no? Al final, quizá pueda sonar un poco ególatra, pero es verdad, estamos haciendo cosas que nadie o casi nadie hace. Entonces, es una etapa muy bonita y de aprendizaje, y como te he dicho también al principio, quizás yo también aprendí no solo de ciencia, sino a madurar a niveles de contratos, de empresas, y eso al final cualquier tesis te va a dar en mayor o menor medida también ese tipo de aprendizajes, sí, ¿no? Creo que sí, ¿no? Entonces, para mí, yo le aconsejo a la gente. Es muy vocacional, te tiene que gustar mucho la ciencia y saber también dónde estás. Que estás en España, es difícil continuar en el mundo de la ciencia porque tienes que pelear por contratos, hay mucha gente. Quizá para mí está mal pagada en España, pero es muy bonito y yo no lo desaconsejo. Sí, lo que tú decías, ¿no? Tú tuviste tu situación particular, creo que todas las tesis tienen sus peculiaridades que te hacen crecer ante la adversidad, ya no solo
científica, sino también en la parte personal, ¿no? O sea, creo que es una etapa de formación, al fin y al cabo, Totalmente. mal pagada, porque aparte de formación es un trabajo y mal pagada. Muy Eso mal pagado. También quiero muy decir, mal sí. pagado. Tú además que has vivido y visto lo que se hace en Estados Unidos, creo que bueno, no hace falta que lo digamos ahora, no vamos a abrirle los ojos a nadie en este momento porque ya se sabe lo mal financiada que está la ciencia. Habría que comparar el simple contrato predoctoral en España con el resto de Europa o Estados Unidos. Bueno, creo de hecho, no sé, el número quizás me lo comentaron, Juan de la Cierva Incorporación, 26.000 euros me parece en España. Claro, Juan de la Cierva Incorporación has hecho tu tesis, has hecho tu postdoc, te has ido al extranjero y has ganado una beca competitiva, aparte de las otras tantas que hayas ganado ya, para volver aquí a España y te compensan con ese sueldo que digamos que es para alguien que es ya muy pro. Sí, totalmente. Es que en Estados Unidos, mi compañero predoctoral de allí tenía una beca predoctoral que era el doble que la mía. Yo tenía una beca que eran 1.100 euros y él tenía una beca en ese momento que eran 2.000 euros, 2.000 dólares, ¿no? En ese momento, 2.000 y pico dólares. El doble. Y él, claro, y aún así en Estados Unidos, vale, la calidad de vida, quizá puede ser, el coste de vida puede ser un poco más alto, pero no hay tanta diferencia como con España, ¿no? Muy bien. Pues nada, hemos hablado, como en tu tesis, de ciencia y de vida en general también. Sí. Vamos a pasar ya a las tradiciones de estas entrevistas. Una que está muy presente y que tenemos pendiente es seguir con esta historia de la joven científica que tus compañeras, predecesoras entrevistadas han ido tejiendo y que ha quedado así para que tú la completes, en principio en este penúltimo capítulo de la tercera temporada de Science Beats. O sea que estamos ya... No sabemos cómo la vamos a acabar. Igual la termina el público, igual la terminamos nosotros, no sabemos. Pero bueno, de momento. Había una vez una joven científica que viajaba por el mundo de laboratorio en laboratorio con una maleta llena de ideas. Y que iba dejando esas ideas en cada uno de ellos y tomando nuevas. La joven científica regresó a casa y construyó una habitación con todas esas ideas. Y entre todas esas ideas creó una máquina del tiempo y un buen día decidió viajar al año 2030 para poder echarse un vermú sin mascarilla. Entonces levantó la cabeza y la vio. Enfrente de ella, su primera idea. Ahí te lo han dejado. Vale. Vio que durante ese tiempo se había alejado mucho de lo que era su idea original, que era en la que más ilusión le hacía seguir trabajando. Ojo, muy bien. Vale, ahí Y hasta aquí se lo dejo al siguiente. Exactamente. Y la idea sigue rebotando todavía, la idea no se sabe cuál va a ser la idea, pues ya para el siguiente ahí queda votando. Muy bien, pero como volviendo a sus orígenes, se acordó de quién era ella realmente y qué era lo que quería hacer, que se estaba ya alejando. Con el vermú se le fue un poco la cabeza. El 2030 se nos... De fase temporal, sí, ahí se le fue. Vale, pues otra tradición y otra pregunta que nos encanta hacer en Science Beats es ¿con qué sueñas, Néstor, en lo personal, en lo laboral? ¿Cuál es el futuro deseado por ti en este momento? ¿O qué es lo que nos quieres contar a nosotros, lo que quieres compartir con nosotros? ¿Con qué sueño? Pues mira, en realidad sueño con que el trabajo me siga gustando hasta que me pueda jubilar, ¿no? Y seguir por ahora, sigo teniendo ambición, quiero seguir creciendo, pero sobre todo quiero seguir divirtiéndome y que la ciencia me siga divirtiendo. Pues oye, pues un sueño... que yo creo que podrás cumplir con un poco de suerte y con ese esfuerzo que tú le pones y ese empeño, y un sueño muy bonito, que es compartido yo creo también por todos, así que desde aquí la mayor de las suertes para que sigas divirtiéndote y disfrutando todos los días haciendo lo que haces, que además ayuda mucho a las personas, ayuda mucho a la sociedad y a construir pues un mundo también mejor, que suena así muy poético. Gracias por invitarme además a la playa. Gracias a ti por estar aquí con nosotros, ha sido un placer aprender contigo, Néstor. Igualmente. El sueño de Néstor es el de una persona que disfruta con su trabajo y que no quiere que esta magia desaparezca hasta que se jubile con honores. Un trabajo en el que sigue muy presente uno de los temas de su investigación predoctoral, la oncología. Precisamente cáncer y lipidómica fueron los pilares fundamentales de su tesis. Esa tesis de la que nos ha hablado desde muchos puntos de vista. No solo el científico, también tuvo que lidiar batallas debido a aspectos de confidencialidad y de intereses de las partes implicadas. En cierto modo le ayudó a crecer, no solo formándose como investigador, sino también en un aprendizaje constante para poder solventar este tipo de situaciones.
Eso sí, esta etapa le permitió conocer la ciencia con dinero, la ciencia sin trabas económicas durante su estancia en Nueva York. Las comparaciones nos sacan los colores. Con todo ello, no desaconseja realizar la tesis a todos aquellos que tengan vocación. Y que nadie se preocupe, parece que ser doctor no te cierra las puertas de la industria. Él es claro ejemplo de un éxito que él mismo se ha labrado, superando las adversidades y logrando algo de lo que no todos los trabajadores pueden presumir: divertirse con lo que hace. Sigue disfrutando, amigo. ¿Dónde? No sé, o sea, que hay cosas volando, que mola, ¿sabes? Que se ve ahí. Soplo. Venga, despacito, con cariño. Despacito me has dicho. Me quedaron todavía unos poquitos. Es que no te he oído lo que me has dicho. ¿Me has dicho despacito? A ver, ¿para qué? Slow motion. O sea, Bueno, da igual, eso se de repente había y de repente no hay, o sea, no sé cómo se podrá ralentizar eso. Eso se ralentiza luego.